Buenos días, mi nombre es Edwin Giovanni Pérez Osorio, estudiante del doctorado en educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL del país de Venezuela. En el día de hoy, con el área de TIC y cultura investigativa, se va a realizar una investigación, una entrevista, perdón, con el docente Diego Armando García, quien nos acompaña en estos momentos, magíster en Ciencias de la Educación, con énfasis en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas de la Universidad de la Amazonía, y además de eso, candidato a doctor en Lenguaje y Cultura de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja, en Colombia. Bien, profe Diego, dale la bienvenida a esta entrevista, el cual tiene un objetivo muy claro en cuanto al trabajo que se piensa realizar en cuanto a la investigación del doctorado en educación. Asimismo, aclarar de que el profe Diego Armando está vinculado con la Secretaría de Educación Departamental de Caquetá, en el municipio de San Vicente del Caguán, en la institución educativa rural Santo Domingo Sabio, teniendo en cuenta que es un contexto en el cual, perdón, un territorio en el cual hizo parte del posconflicto de la zona de despeje, del proceso de paz que tuvo nuestro territorio nacional. Bien, profe Diego, entonces darle la bienvenida, un saludo fraternal de parte de la Universidad UPEL, y pues de agrado compartir con ustedes, perdón, esta entrevista, y pues darle los saludos, y esperemos a ver cómo nos va. Bueno, profe Edwin, buenos días. Sí, señor, claro. Bien, Vamos. profe Diego, desde el quehacer etnográfico del desempeño de sus funciones como docente en el establecimiento educativo, ¿cuál fue su diagnóstico de las prácticas pedagógicas implementadas en la institución antes del año 2020? Bueno, profe Edwin, pues al momento de llegar a la institución, pues lo primero que se hace es un análisis a las prácticas pedagógicas que tienen los docentes y a una revisión exhaustiva de los planes de estudio. Y pues encontramos que el 90% de los maestros se estaba basando en unos documentos curriculares que llevan más de 50 años en vigencia, ¿no? Que son el desarrollo de contenidos y licenciamiento de textos. Igualmente, se encuentra una cantidad exagerada de libros del programa Escuela Nueva, donde nos muestra de que eh, todos los docentes manejan muy bien el licenciamiento de esas cartillas. Entonces, pues el primer diagnóstico que encontramos es que la educación en la institución educativa Santo Domingo Sabio y en sus sedes, pues está basada en el desarrollo de contenidos, ¿no? Y en el diligenciamiento de libros de texto. Igualmente, vemos que, pues, las desigualdades sociales y San Vicente del Caguán, que es el caso, pues, por esas zonas tan apartadas, pues, nunca, eh, pues llega la capacitación, ¿no? Y veo que los docentes que están en ese momento, pues llevan un largo tiempo sin tener una reestructuración de sus conocimientos, ¿no? En ese reaprender de sus quehaceres pedagógicos. Bien, muchas gracias, profe Diego. Claro, Bueno, y es de hacer la aclaración de que la institución educativa rural Santo Domingo Sabio está ubicado en el sector rural, bien distante del casco urbano, pues siendo, hablemos, una de las características de este establecimiento educativo. Bien, profe Diego, teniendo en cuenta el contexto social y cultural de la población de la institución educativa rural Santo Domingo Sabio, en la inspección de Tres Esquinas, ¿es posible establecer un modelo educativo incluyente y de calidad educativa? claro que sí, profe Edwin. Pues si nos vemos en los territorios del Caquetá, en el Caquetá
prevalece la cotidianidad de la ganadería, ¿cierto? La ganadería extensiva. eh, la producción de alimentos es mínima. Entonces, y el educarse, pues pasa a un tercer plano, ¿no? Entonces, para las zonas alejadas del Caquetá, en las zonas rurales, pues las personas no les ven esa importancia o esa relevancia de que los estudiantes se formen, ¿no? Ya que la gran mayoría de sus padres, pues, tienen tercero, quinto de primaria y algunos han, han pasado el bachillerato. Y pese a eso, pues ellos han, digamos, tienen todos los días el sustento económico. Entonces no han visto la necesidad de formarse para poder trascender, ¿no? Entonces, viendo en nuestro territorio tres esquinas del Caguán, pues vemos que nuestra población tiene unas bases, digamos, arraigadas de esas desigualdades sociales que no es importante para ellos, mm, digamos, poder desarrollar ese conocimiento, pero a la vez sí desean que los eduquen, ¿no? Que puedan hacer esa transformación social con los hijos. Entonces, la gran mayoría de las personas pues busca la manera de que el estudiante todos los días vaya a estudiar, que el estudiante se apropie de la educación, que quiera ir a la escuela. Entonces, ahí es donde como docente y como institución pues vamos a realizar nuestra función, ¿no? Esa función como maestros. Y como lo hablaba Freire, ¿no? Freire hablaba de que era muy importante poder alfabetizar las familias, teniendo como medio a los hijos. Entonces, nuestra educación, antes de educar a los estudiantes, ¿cierto? Pues va a ser cumplir una función social que es poder alfabetizar también a las familias. Entonces, ahí es donde podemos evidenciar que el modelo crítico social, ¿cierto? Desde los postulados de Freire y de Vygotsky, donde nos habla que el estudiante debe desarrollar un pensamiento crítico, ¿cierto? Pues él debe desarrollar esas competencias en base y en pro de la parte social, ¿no? Para ponerlas en práctica. O sea, todo lo que aprende el estudiante en la institución debe ir a la parte social y cotidiana de él. Entonces, ese modelo crítico social, pues mire que es un primer pilar para poder que eduquemos, que sea más incluyente la educación en las zonas alejadas del territorio. ¿Por qué incluyente? Porque hablamos de inclusión. Si vemos hoy en día, nuestro país es donde vemos las grandes desigualdades sociales, ¿no? Entonces, nos están comparando con la urbanidad, ¿no? Con lo urbano. Entonces, los estudiantes de la urbanidad pues tienen acceso a internet, a bibliotecas, a todas situaciones. En cambio, los de la rural no tienen acceso a nada de eso. Entonces, ahí tenemos una primera desigualdad y es donde la institución educativa y los docentes pues debemos hacer ese cambio social, ¿no? Entonces, para poder que el modelo funcione, ese modelo crítico social, pues los maestros también deben aportar una serie de situaciones que es sus prácticas pedagógicas. Si sus prácticas pedagógicas no son incluyentes en la parte de lo crítico, de las conversaciones, del diálogo, de la invención, pues entonces la función como maestro, la función como institución, pues quedaría aislada, ¿no? Entonces cuando usted hace la pregunta de que si en nuestro contexto el modelo de la institución sería viable, pues ahí podemos ver que al armar un modelo crítico social, al poder capacitar a los docentes, que cambien las prácticas pedagógicas, que ya no pasen un libro de texto, que ya no diligencien, que ya no memoricen, sino en todo lo contrario, que ellos tengan unas prácticas auténticas. Esas prácticas auténticas tienen que ver con su contexto, con su diario vivir. Y al momento de que el estudiante esté en esas prácticas del contexto, porque si nos damos cuenta, la gran mayoría de las familias tienen grandes hectáreas de tierra, ellos todos los días tienen, por ejemplo, en matemáticas tienen pensamiento métrico, variacional, lo que tiene que ver con la medición de la leche, las pasturas, la cantidad de ganado que tiene que tener un potrero. Igualmente en la construcción de la oralidad, ellos tienen una conversación cada mes, las juntas de acción comunal. Entonces, esa práctica del discurso en lengua castellana, pues los padres de familia, aunque no son educados, ¿cierto? No han pasado la gran mayoría del tiempo por una institución educativa, pues ellos ya tienen esas bases, ¿no? Ellos se pueden comunicar, expresan sus ideas, argumentan, critican, igualmente en la parte de matemática. Entonces, mire que tenemos un gran potencial para poder que en nuestra institución, desde el territorio, podamos desarrollar un modelo más incluyente, ¿no? Y que se vea reflejado a futuro, ¿no?
Porque si nos damos cuenta, muchas veces hablamos de que ciertas instituciones les va muy bien en las pruebas externas, claro, en la parte rural o en la parte urbana, pero digamos, ¿será que sí es importante que al estudiante le vaya bien en las pruebas externas o que en realidad lo que queremos evidenciar es que se transformen los territorios? ¿Sí? Entonces, más que aportarle a las pruebas externas, hay que aportarle a la transformación de los territorios. Entonces, ese modelo pedagógico de nuestra institución, pues lo que va a tratar es cambiar ese modelo del territorio que tenemos. Igualmente lo habla Freire, lo cita muy claro. Es que nosotros no educamos para que cambien los que van a cambiar la sociedad. No, nosotros estamos educando para que a los que estamos educando, ellos mismos puedan transformar su futuro, ¿sí? O sea, nosotros, la función de nosotros como docentes es eso, que a los que eduquemos, ellos puedan transformar su futuro y de ahí, pues puedan desarrollar todos esos procesos que en realidad, pues se forme un país, un territorio más incluyente, más equitativo. Profe Edwin, sería ahí. ¿Hay Muchas algo que gracias. aportar ahí, profe Edwin? Podríamos colocar algo que crea que esté faltando o no. No, no, es muy cierto y un reto, hablemos un reto social y educativo que, pues que a veces genera un desequilibrio porque hay unas políticas educativas que tienen un objetivo, hablemos distinto, frente a las necesidades del contexto social de muchos territorios de Colombia. Bien, Profe profe Edwin, Diego. pero vea, aclarándole ahí, sí, y eso es lo que ha fallado. Digamos, en esa parte, para que lo aclaremos aquí, hay todos los años o cada gobierno salen políticas públicas diferentes, ¿cierto? Pero pues como es que lo que no hemos entendido es eso, digamos en algunas partes del departamento del Caquetá, es que si sí salen esos programas, por ejemplo, hay uno que es todos aprender, ¿cierto? Y sacan unos nuevos libros, pues es que en nuestra política pública, pues nos rige la ley 115, usted lo tiene claro, y nos dan unos documentos base, que son los lineamientos, los estándares y la matriz de referencia. Esos lineamientos, esos estándares, esa matriz de referencia han estado más de 27 años, 30 años. Y lo que ha pasado es que nosotros como docentes y como instituciones nos dejamos manipular de las nuevas, digamos, de lo nuevo, que supuestamente que es lo nuevo, y en el momento no hemos desarrollado las políticas públicas que se crearon hace 30 años, ¿sí? Que desde hace 30 años estamos hablando del desarrollo de competencias en los lineamientos, en matemáticas, comunicar, representar, elaborar un problema, razonar y argumentar, ¿cierto? Están hace 30 años y los maestros desde hace 30 años están enseñando las tablas, están diligenciando textos. Entonces, desde hace 30 años están hablando de que trabajemos la pedagogía por proyectos. No se está haciendo. ¿Por qué? Porque cada vez que llega un programa nuevo, nosotros nos apegamos del programa nuevo porque se está tomando de otro país que esto, y se llevan a las aulas. Entonces, digamos, ¿qué ha pasado y cuáles han sido las falencias? Que eso nos debe tener claro es que no hemos tenido una autonomía institucional, ¿sí? Desde la base, como que es el secretario de Educación y los rectores, no han tenido autonomía institucional porque ya están plasmados desde hace 30 años los lineamientos, los estándares y no se han desarrollado, ¿cierto? En una serie de instituciones. En el caso, en la casa de nuestra institución ya hicimos ese replanteamiento, ¿no? Se está pasando todo el plan de estudios al desarrollo de competencias como se habla de hace más de 27, 30 años. Estamos manejando la pedagogía por proyecto y estamos dando el paso que se quiere dar, ¿no? Que es la integración curricular que se está hablando desde hace 20 y piola de años. Entonces, mire que si nos ponemos a ver en el lapso de este tiempo, pues lo que ha pasado es que se han dejado manipular la gran mayoría de docentes quedándonos en lo mismo, ¿no? Aunque digan que es lo nuevo, cambia la carátula, cambia algunos muñequitos, pero se sigue trabajando exactamente lo mismo, profe. Sí, eso es cierto, profe Diego. Hay un gran reto. Bien, teniendo en cuenta, profe Diego, de que en el establecimiento educativo en el cual usted realiza sus funciones como docente, se ha propuesto a la comunidad educativa del corregimiento de Tres Esquinas y las veredas aledañas una estrategia innovadora pedagógica. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes están realizando, nos gustaría escuchar cuál ha sido
la experiencia de este modelo pedagógico, al igual de sus avances y obstáculos durante su desarrollo? Bueno, profe, el primer obstáculo es la cultura de las personas, ¿no? La cultura de las personas de San Vicente, perdón, y en este caso Inspección de Tres Esquinas, es, es al cambiar, ¿no? Al cambiar lo que con ellos, como ellos aprendieron, como aprendieron sus papás, ¿cierto? Pues se sienten algunos vacíos. Vacíos en cuanto a que si el estudiante no diligencia un cuaderno, no llena un cuaderno, pues entonces el estudiante no está haciendo nada, ¿cierto? Que si el estudiante conversa demasiado, entonces él está haciendo indisciplina. Entonces, mire que al principio, pues, se hace una sensibilización con los padres de familia y los padres de familia, pues, captan la idea, pero al captar la idea, le quedan unos vacíos a ellos. Ellos todavía son incrédulos que de esa manera los estudiantes o sus hijos pueden aprender o pueden desarrollar los contenidos necesarios para, para avanzar en sus años escolares. Entonces, la resistencia es al cambio, ¿no? Ellos no creen que esa pedagogía por proyectos, que ese modelo crítico social, que lo que propone Freire o lo que propone Vygotsky, que el desarrollo próximo, las zonas de desarrollo próximo y las zonas de desarrollo real de un estudiante se jalonan en equipo, ¿sí? No sé, no sé, en este caso, ¿cierto? Pues como es una parte experimental, pues vemos que al momento de hacer la implementación con los padres, con los estudiantes, pues vemos que los estudiantes sí les gusta, sí se motivan, preguntan, indagan, investigan, desarrollan esos procesos, hacen, hacen la experiencia y generan más espacios y más indagaciones para desarrollar más procesos en cuanto a las áreas, ¿no? Pero los padres de familia todavía tienen una pequeña barrera imaginaria de cómo es que se debe aprender. Entonces, en este ejercicio de la pedagogía por proyecto que estamos implementando en Santo Domingo, ¿cierto? Es una pedagogía incluyente. Pues hay que tener en claro que nuestra institución educativa pues tiene algunas falencias, ¿no? Porque todas las instituciones rurales manejan algo que se llama áreas multigrado, es decir, un maestro en primaria de primero a quinto, con 20, con 12, con 15 estudiantes, debe planear para todas las materias un maestro. Es decir, que el maestro que llega, aunque el maestro que llega tiene un pregrado, tiene un posgrado, pero en un área específica, él no tiene que en todas las áreas. Entonces, mire que encontramos el primer vacío, digamos, cognitivo o disciplinar del maestro cuando va a desarrollar esas actividades. Entonces, al ver eso en la zona rural, pues nuestra institución propone desde el modelo crítico social hacer una integración curricular y hacer una rotación desde los grados segundo hasta undécimo. Es decir, como tenemos 7, 8 maestros de diferentes disciplinas, entonces puede desarrollar, puede desarrollar esas competencias, esos procesos, tanto a corto como a largo plazo, desde su disciplina. Entonces, en ese momento, pues estamos tratando de abarcar, no que un solo maestro pueda desarrollar esas 13 disciplinas, sino que entre varios maestros hacen la planeación, ¿no? Entonces, el primer paso para que nuestro modelo sea incluyente es que se rotan los maestros desde las diferentes áreas. El segundo paso es que se tenga en cuenta una integración curricular, ya que en estos momentos la institución se basó a los lineamientos y los estándares, que los estándares hablan de que el desarrollo de los procesos y las competencias va por grupos de grado, es decir, de primero a tercero, de cuarto a quinto, de sexto a séptimo, octavo a noveno, de décimo a undécimo, ¿cierto? Entonces, los planes de estudio, los planes de área van por grupos de grado, con su respectivo nivel de complejidad. Entonces, en esta situación, pues se hace necesario de que trascienda la pedagogía por proyectos, va a trascender a unas secuencias didácticas donde se integran las áreas, es decir, que en un pretexto, que en este caso podemos tomar un pretexto para
que todas las áreas queden inmersas en el desarrollo de los procesos, ¿cierto? Podemos estar hablando de las plantas, la huerta, la producción de yogur, el tipo de ganado que se maneja en la zona. Entonces, desde el área matemática va a trabajar toda la parte numérica variacional, métrica, desde sociales se va a trabajar todo lo que tiene que ver con lo del IVA, los porcentajes, desde ciencias naturales va a trabajar la tipología de las pasturas, ¿cierto? El clima, los suelos, y así todas las áreas van a aportar y se va a poder desarrollar esos procesos que se hacen necesarios en esos grupos de grados, ¿no? Entonces, pues al momento de hacer la primera implementación, pues vemos esas barreras de los padres de familia, ¿no? Pero en el transcurso del desarrollo de esas actividades, pues vemos que los padres también se sienten motivados, pues que en esa enseñanza porque los estudiantes están hablando, es decir, que estamos alonando a los estudiantes de esa pérdida del tiempo, se puede hablar entre paréntesis, con la televisión, con los medios de comunicación, con las redes sociales, y ya están hablando de la institución, mire que vamos a sembrar, que vamos, entonces las discursividades de los estudiantes ya trascendieron de solamente estar hablando de influencers, de TikTok en una pequeña cantidad, y están hablando es de la producción de la institución, ¿no? ¿Qué se está produciendo? ¿Qué se va a hacer? Generando ideas de invención, cómo creo un logo nuevo, cómo hago una fórmula de un yogur nuevo, ¿cierto? ¿Qué podríamos sembrar para poder vender o consumir? Entonces, mire cómo esa implementación en ese territorio, ¿cierto? En ese territorio de las esquinas del Caguán, puede hacer un cambio, ¿no? Tanto de las costumbres, la cultura, la cotidianidad, mediante la institución, ¿no? Como centro de desarrollo de la parte educativa. Profe. Sí, es muy acertado lo que están realizando. Es de agrado conocer de que en un sector apartado del sector rural del departamento del Caquetá y el municipio de San Vicente del Cagual, en especial, que pues hizo parte de este proceso de paz en el cual esa población vivió durante muchas décadas, eh, primero la violencia de los grupos de insurgentes y, y el narcotráfico, lo cual esto es lo considero como un giro, una estrategia donde se le da otra oportunidad a la comunidad, y más que desde la educación podemos generar una transformación en el componente social de esta comunidad que ha sido bastante golpeada durante varios años. Profe Diego Armando, pues agradecer su participación en esta entrevista, y ojalá que pues este proceso que ustedes están realizando en la Institución Educativa Rural Santo Domingo Sabio continúe su trabajo, se logre fortalecer y lograr incidir en otras instituciones que verdaderamente, pues yo creo que muchas de ellas necesitarán para también poder generar un cambio. Claro, profe Edwin, sí, señor. Bueno, profe, entonces pues agradecer la asistencia, y al igual también por parte de la universidad, es de satisfacción contar con su presencia.